Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por esta tarde, muchas gracias Padre por lo que hiciste por nosotros en el Calvario, Padre. Gracias porque tú nos das pues una promesa preciosa de vida eterna. Y Padre, te pedimos que pues tú guíes esta enseñanza, la traigas a nuestras vidas y que sea guiada por ti, Padre, por tu Espíritu Santo. Te pedimos que pues todavía la gente que se vaya a conectar lo pueda hacer sin problemas y pues te damos gracias, Dios, por tu amor. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces el estudio que vamos a ver hoy lo vamos a titular Desaliento y sufrimiento. Y algunos comentarios hice de aquí el domingo, pero es muy importante tener un concepto claro de por qué Dios permite las cosas y por qué vivimos. Una de las cuestiones importantes que estaba yo meditando es que cuando Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, es porque el mundo entero está bajo el maligno y está basado en una mentira. Y el mundo está en contra de Dios. Entonces, ¿por qué tendremos aflicción? Porque es un mundo de pecado y el resultado del pecado pues es el sufrimiento y la aflicción. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que como personas no debemos subestimar los vulnerables que somos, sobre todo en los tiempos de sufrimiento y dolor. A veces nos podemos considerar personas fuertes, pero todo eso es relativo porque depende de la magnitud de la prueba, pues lo que tú puedas soportar. Nosotros sabemos que las pruebas, cuando Dios las permite, fortalecen nuestro carácter. Y en cada prueba nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra fe, esto es decir, a lo que Dios promete, a que Él va a estar siempre con nosotros y, y a que Él no pierde el control de nada. Y lo que permite es para formar a Cristo en nosotros. Cuando meditamos esto y lo apropiamos es cuando podemos encontrar alivio. El alivio solo puede venir cuando reposamos en Dios, en su poder. Como Jesús decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, a veces es muy difícil cuando estamos en la parte más fuerte de una prueba el poder tener reposo, porque en nuestra mente pues vemos las circunstancias y todo es adverso, podría decirse que el mundo se te viene encima. Pues ejemplo Job, ¿verdad? Dios declara que es un hombre justo, pero Dios quiso llevarlo a una vida más alta, permitió que el diablo pues lo tocara y perdió a su familia, perdió todas sus posesiones y prácticamente aún su esposa se puso en contra de él. Entonces vemos que, y luego de sus cuatro amigos, tres de ellos, pues nada más pudieron conceptos algunos ciertos, pero su punto era equivocado porque ellos siempre decían, al que le va bien, Dios no le pasa nada, y no es cierto eso, ¿no? Entonces, las pruebas y el sufrimiento, pues generalmente son temporales, eh, pero siempre van a concluir cuando se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Si Dios lo permite, tiene un propósito y cuando se cumple ese propósito, entonces ya no tiene razón de ser la prueba. Volvemos a Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces todos los conceptos que él tenía al estar en la presencia de Dios, él se dio cuenta de esa parte de la rebeldía. Y recuerden ustedes que Dios no le dio una razón por la cual trajo esa prueba. Por lo que nosotros debemos concentrarnos en buscar a Dios y servir y honrar a Dios. O sea, aún en estos momentos difíciles, nuestro objetivo debe ser fieles a Dios y obtener nuestra realización personal en el
servicio a Cristo, ¿sí? Eh, los sentimientos no nos ayudan, cambian de acuerdo a las circunstancias, pero el amor de Dios es poderoso y cuando lo apropiamos, las emociones y los sentimientos en un sentido quedan retenidos o quedan limitados por la grandeza de la confianza del amor de Dios. Por eso es muy importante siempre pensar que Dios es amor, que es uno de sus atributos, por cierto. O sea, Dios nos ama y Él no permitirá que nosotros experimentemos más sufrimiento de lo necesario que su propósito, ¿sí? A veces pensamos que si hacemos bien las cosas a nuestro juicio no va a pasar nada, pero nosotros vemos a lo largo de la historia cómo pues las tragedias pasan y las cosas pasan. Pero también tenemos que considerar respecto del amor de Dios que no puede ser medido o limitado. O sea, no importa lo que sufrimos o suframos, el amor de Dios no cambia. Eso nos lo revela, pasaje que conocemos y seguido mencionamos, Romanos 8 del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje es suficiente para que suceda lo que suceda en nuestra vida, ya que tenemos la confirmación de Dios y tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, nada nos puede separar. Y siempre en nuestra vida y sobre todo en las pruebas habrá muchas circunstancias que propicien que nos desalentemos. Pueden ser periodos de indecisión, cargas financieras, conflictos familiares, problemas en la iglesia, o quizá la pérdida de algo, un ser querido, de un trabajo, etcétera. O sea, cuando la adversidad viene, a veces entramos en shock, pero si nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y que nada pasa por casualidad y que todo tiene un propósito de amor, aunque no lo entendamos, entonces podemos estar confiados en que Dios tiene el control y no permitirá más allá de lo que Él planeó, conforme al propósito que Él tiene para permitir la prueba en nuestras vidas. Ciertamente, a veces de nuestra parte puede haber pecado, rebeldía, desobediencia, superficialidad, que a lo mejor pensamos que podremos manipular a Dios, pero a Dios nadie lo engaña, Él todo lo sabe. Por eso es que las pruebas a veces nos hacen que depuremos todo este tipo de conductas, de pensamientos, de manipulaciones, y nos lleva a la esencia. Y esto es algo muy importante porque nosotros recuerden que así como nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, también nos transmitieron muchos juegos emocionales, ¿no? Como la ira, la manipulación, el sentirse víctimas de las circunstancias, etcétera, el pensar que tienen la razón en todo, que solo ellos prevalecen sobre todos los demás en cuanto a pensamiento, o solo ellos merecen todo, o si otro progresa, qué injustos son, y luego viene el odio, el resentimiento, la envidia. Muchas de esas cosas nosotros traemos, aunque no queramos. Entonces, muchas veces sin pensar actuamos en función de ellas, pero Dios que todo lo sabe, cuando trae una prueba, lo primero, por eso siempre en una prueba es, primero ve tu vida porque entonces tenemos que empezar a ver y empezar a escarbar en lo profundo de nosotros, a la luz de la palabra, lógicamente, y ver qué juegos emocionales, en qué juegos emocionales estamos viviendo.
Entonces, nosotros tenemos que en una prueba siempre orientarnos a la fe. Por ejemplo, Pablo enseñó precisamente eso, manera de demostrar nuestra fe en situaciones adversas. Recuerden que nosotros, desde el momento que nos declaramos como hijos de Dios, el mundo incrédulo pone sus ojos en nosotros buscando errores, buscando áreas de inconsistencia o de inconstancia para justificar su pecado. Muchas veces empieza más fuerte al interior del hogar y pues esto lo hacen precisamente porque no quieren rendir su vida a Cristo. Mientras más fieles seamos en una prueba, mientras más confiemos, más vamos a poner en entredicho lo que las personas piensan inadecuadamente de nosotros y van a ser confrontadas a su pecado. Puede ser que la situación mejore o no, pero nuestra fe en cada prueba se va a fortalecer si buscamos a Dios y las respuestas en su palabra. Recuerden que siempre habrá presiones que fomenten el desánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden sorprender situaciones o cosas y de repente ya caíste en algún pecado, en un área de inconsistencia, en una mentira. eh, el temor te llevó a poner en entredicho todos tus valores cristianos y cuando caemos en este tipo, generalmente viene el desánimo. Pero recuerden que la Biblia nos muestra en situaciones aún muy fuertes, como el caso de David, cuando adulteró con Betsabé y luego mandó matar a Urías el Eteo, su esposo, como cuando lo confronta el profeta Natán, él se arrepiente. Sabe que hubo consecuencias de su pecado, pero se arrepintió. Por eso Dios siempre dijo que él buscaba personas que tuvieran un corazón como el de David. El único ser perfecto, recordemos, pues fue Jesucristo. Entonces puede haber aún situaciones que Dios ponga en nuestro corazón en cuanto a ser creyentes, podríamos denominarlas como tareas cristianas, que pueden parecer imposibles para nosotros, ¿no? O sea, cada vez que tú vas a testificar, seguramente pasan por tu pensamiento y si no aceptas, si tiene mala actitud o si no responde. Pero si Dios pone en tu corazón entregar un folleto o hacer algo, pues tú tienes que seguir lo que el Espíritu Santo te está dictando por fe, ya que la gente va a conocer por nosotros. Dios le dio a la iglesia el poder dar a conocer el evangelio del reino a la humanidad. Entonces ya tenemos la experiencia de que Israel como nación fracasó porque vivieron para sí mismos, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios a un valor, recuerden, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, para cumplir el ministerio que Él nos ha dado. Puede ser que también a lo largo de tu vida cristiana entres en fatiga, en desaliento y no encuentres cuál es el propósito de Dios en las pruebas que estás viviendo. Por eso viene la fatiga y el desaliento. Pero si nosotros nos encontramos cansados, desalentados por alguna dificultad, por alguna tarea, como estamos viendo aquí, siempre recordemos que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos sus testigos fieles y eso nos debe llevar a que se aliente en nuestro corazón. Cuando quitamos los ojos de Cristo, nos desviamos del camino y es lo que el diablo trata de hacer en nosotros, que dudemos del amor de Dios, que dudemos del propósito de Dios, que vivamos para nosotros mismos, que nuestra vida se va pasando y quisiéramos hacer otras cosas, pero el hecho de ser fiel a Cristo te mantiene en una posición. Puedes pensar todo eso, pero si tú analizas, lo más grande que puedes hacer es servir a Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, los que anuncian el Evangelio de la paz. Así lo ve Dios, ¿sí? Por lo que entonces los obstáculos y las luchas puede ser o pueden desarrollar en nosotros que trabajemos con más astucia, que vivamos con más sabiduría
y que abandonemos la manera egoísta de vivir, ¿sí? A veces nosotros nos permitimos situaciones egoístas, tenemos que reconocerlo, ver para nosotros y por nosotros, para nuestra conveniencia, aun con nuestra familia incrédula. Y esto nos hace precisamente desviarnos del camino, ya que el propósito es que puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y aunque el testimonio nuestro depende de Dios, no de nosotros, porque Dios está haciendo en nosotros cosas que nosotros ni siquiera vemos y ni nos imaginamos, nosotros como personas tenemos que procurar vivir fieles al Señor, solo a Él. Y esto nos dará el punto de vista correcto. Y nunca se nos olvide que además de todas las luchas con los seres humanos, ¿no? Recuerden, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, pues también tenemos una lucha espiritual, ¿no? Como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y recordemos que este enemigo no es omnisciente ni omnipresente como Dios, pero sí tiene un ejército de demonios que nos están observando. Mientras más quieras vivir para Cristo, más eres sujeto de observación, porque una persona que vive para Cristo es una amenaza para el diablo y sus propósitos de que la gente se vaya al infierno con él. Entonces serás más atacado y vas a luchar contra un enemigo que no ves, que es más inteligente que tú, que tiene una experiencia sumada desde Adán, o sea, de más de 6.000 años, en hacer caer a la gente, etcétera. Por lo que nosotros tenemos siempre que estar con los ojos puestos en Cristo. Tenemos que ajustar nuestra vida en forma sabia a la voluntad de Dios y vivir bajo su dirección. Y entonces la oposición fracasará. Como dice Primera de Pedro 5:6, 7, dice el 7, eh, dice que se me fue ahorita el pasaje, eh, y que el adversario del diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, la manera de resistir los ataques del diablo siempre es con la fe. O sea, completo es: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces ahí está. Entonces, como integrantes de una iglesia, también es muy importante como comunidad alentarnos unos a otros, como dice Hebreos, ¿no? Hay que estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, y nosotros estamos en ese tiempo en el que vemos que aquel día se acerca. Por tanto, el aliento en la iglesia, el, el hecho de orar unos por otros, es algo muy importante y es algo de lo que nos va a sostener. El tratar de ser, de de alentar. Por ejemplo, el libro de Job nos enseña mucho respecto a cómo tratan los amigos de Job a Job. Primero callan por 7 días, pero luego empiezan ellos a sacar sus conceptos y ajustarlos, perdón, y a juzgarlo por pecado, etcétera, porque tenían conceptos en parte equivocados. Hay verdades, pero hay otros como al que le va bien, al que hace bien, le va bien. Y sabemos que eso no es cierto, ¿no? Entonces, otra cuestión muy importante es que no debemos aislarnos. A veces nosotros nos encerramos en nuestros propios problemas, en nuestros propios pensamientos, pero realmente la iglesia es nuestra verdadera familia, y si todos nos unimos con un propósito de beneficio a todos para la gloria de Dios, entonces seremos fuertes como iglesia. Sí, pues, es tan importante saber que tu verdadera familia es la familia espiritual
Y esa es precisamente todos los creyentes. Entonces, cuando nosotros oremos por otro, siempre busquemos alentar a la persona. A veces habrá que confrontar, es verdad, pero hay que confrontar con amor, de acuerdo a la palabra, y no con juicio, y menos si nosotros tenemos un punto de vista equivocado. Dime una cosa, ¿quién puede, cuando estás en una prueba, quién entiende lo que tú sientes? Generalmente nadie, o pocas personas, pero Dios sí lo sabe todo. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a ese tipo de cosas. Las pruebas, acuérdense que es cuando más somos débiles. Pero si vamos a Dios, como dice la palabra, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si nosotros permitimos que el temor gobierne nuestra vida, declararemos que Dios es más poderoso. Perdón, que el temor es más poderoso que Dios. Eso tenemos que tenerlo presente. Si creemos que Dios es más poderoso que todo, entonces la fe y la confianza son los que nos van a ayudar a salir adelante victoriosos. Recuerden que Job mismo dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y hay infinidad de pasajes en la Biblia que nos enseñan muchas cosas en los Salmos, que pues ya llevamos años estudiándolos también. Entonces, ¿qué causa el temor en nuestras vidas? Propicia que nosotros no cumplamos algo que Dios nos ha encomendado. Entonces, nosotros tenemos que saber que si dependemos de Dios verdaderamente, Dios es superior a nuestro temor. Recuerden este pasaje, Miqueas 7, 21 y 22, o 18 y 19, que Dios como tú que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, antes se deleita en misericordia. Entonces Él volverá a tener misericordia de nosotros, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Ven ustedes? Sepultará nuestros pecados y los echará en lo profundo del mar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para salir de este temor es que Dios nos ilumine a identificar cuál es la raíz del problema. Esto sucede generalmente cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y a personalizarla. Por ejemplo, lees el Antiguo Testamento, ¿para qué tantas historias y esto? A ver, Dios permitió todo lo que está escrito en la Biblia para enseñarnos, para instruirnos, para alertarnos. Entonces tú puedes tener muchas actitudes que tuvieron, por ejemplo, Israel al salir de Egipto. Ay, no tenemos agua. Ay, nuestra alma tiene hastío de este pan. Podemos estar teniendo muchos problemas de este tipo y estar inconformes cuando Dios, en la situación que nos tiene, es la que más propicia nuestro crecimiento y que seamos más parecidos a Cristo. Si esto tienes en mente, entonces vas a buscar dentro de ti mismo cuál es el fondo del problema o por qué tienes temor, por qué no confías en Dios, etcétera. Y una vez que identificas el problema, entonces vas con Él, le pides perdón y le dices que te sane, que te ayude, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que el más grande llamamiento que tenemos, reiterando, es que cumplamos la obra de Él, como dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si tú piensas que Dios no te abandona, que está siempre contigo, entonces vas a tener la fuente de mayor poder y mayor fuerza. ¿Qué es lo que destruye las obras del diablo? La fe, la fe. Por eso el diablo trata mucho de desalentarnos, de que no tengamos fe. Y recuerden ustedes que Pablo mismo consideró, ¿y quién podemos decir que sufrió tanto como Pablo? Pues pocos.
y todo fue por causa del Evangelio. Perdió su estatus, perdió a su familia, perdió su identidad en la nación, fue víctima de muchas mentiras, etcétera. Pero ¿qué dijo Pablo? Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Entonces, si nosotros por naturaleza consideramos un privilegio el sufrimiento, entonces estaremos sintonizados con Dios. ¿Por qué? Jesús renunció a ser Dios y vino a este mundo. ¿A qué? A luchar contra el mundo y a sufrir. ¿Qué mayor sufrimiento que pagar en la cruz por nuestros pecados? Si nosotros, por tanto, representamos a Cristo con fidelidad cuando sufrimos, entonces nuestro mensaje y nuestro ejemplo afectarán a otros para bien. Por ejemplo, en Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. O sea, lo consideran un privilegio, Pedro y Juan, cuando los encarcelan. Entonces, ¿qué beneficios trae el sufrimiento en nuestra vida? Quita nuestros ojos de las comodidades terrenales. A veces vivimos por esto y no quisiéramos que nada nos tocara, pero hay cosas que son vanidades ilusorias. Elimina la superficialidad en nuestra vida, porque a veces vivimos con valores equivocados y una prueba nos hace ver lo vano que son. Fortalece nuestra fe si nos mantenemos firmes. ¿Ven ustedes? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ven? Y sirve de ejemplo a otros que nos siguen o a los que nos están observando. Ya hablamos del testimonio. Entonces, cuando nosotros sufrimos por nuestra fe, no siempre significa que hemos hecho algo malo. Recuerden Job, volvemos a Job. Dios mismo da testimonio que no hay otro creyente como él. Entonces, con frecuencia es todo lo contrario. Dios confirma que estamos siendo fieles y por eso vienen las pruebas y vienen los ataques del diablo. Recuerden que uno de los nombres del diablo, Satanás, el acusador, el fiscal, él hasta la fecha dice, mira a tu hijo, mira cómo caduca en su fe, mira cómo te niega, etcétera. Y sale Cristo y dice, pero sí, yo ya pagué por él. Como dice primera de Juan capítulo 2, ¿no? Que Jesús precisamente intercede por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentar pruebas, sí, que vamos a sufrir, sí, pero lo más glorioso es no sufrir por nuestros pecados, sino por causa del nombre. Y esto es lo que va a construir nuestro carácter. Entonces, nosotros no debemos tomar a mal las pruebas y el sufrimiento. Porque si lo tomamos a mal, entonces nos va a destruir nuestra confianza, nuestra seguridad, etcétera. Y entonces nos va a poner en una situación totalmente vulnerable. Recordemos cuando Jesús camina sobre el mar, Pedro lo ve, dice, Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti, le dice, ven, y él empieza a caminar sobre las aguas y cuando duda, por ver el mar en tempestad, las olas se empieza a hundir. Así pasa cuando quitamos los ojos de Jesús. Mientras los ponemos en Él, somos capaces de salir victoriosos en las circunstancias aún más adversas. Y qué mejor ejemplo que la vida de Pablo. Sufrió cárceles, azotes, naufragios, persecuciones, injusticias, desprecio, etcétera. ¿Ven ustedes? Nosotros, como creyentes, debemos de saber que siempre estaremos en conflicto con cualquier persona que ponga en duda el mensaje del Salvador. Es común que inclusive nos empiecen a atacar para ver la verosidad. Si es cierto, por eso en 1 Timoteo
3:12, segunda, dice que a nosotros se nos ha concedido por causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por su nombre. Entonces, todos los creyentes verdaderos nos pasa, estamos juntos en esta lucha, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que estar, por tanto, unidos contra el mismo enemigo que nos acecha y por la misma causa de predicar el evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Pablo, por cierto, nunca animó a los creyentes a buscar el sufrimiento como si el dolor fuera en sí una virtud. Sabemos que no es cierto, pero no debemos olvidar, como decía yo hace un momento, a los que sufren, tratar de ser misericordiosos y ser consoladores, no juzgadores. Tú no sabes la obra que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Y cuando emites un juicio a tu parecer, puedes estar siendo hasta mentiroso o juzgando injustamente. Volvemos a los amigos de Job. Por lo que, por ejemplo, si tenemos mucha comida, hay que compartirla con otros. Si tenemos influencia en círculos de poder, trabajemos para que, para que haga justicia y para que haya misericordia. Si tenemos mucho dinero, demos con generosidad a los necesitados. Cuando nuestra vida parezca cómoda, debemos estar dispuestos a participar, identificándonos con las personas que están en las pruebas. Y así estaremos anunciando al mundo que el Evangelio es verdad. Y esos puntos de vista a veces se nos olvidan, que estamos para servir, eso dijo el Señor Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Jesús lavó los pies a los discípulos diciéndoles, estoy dando un ejemplo de humildad. Cuando los hijos de Zebedeo, Juan y Andrés, su hermano, eh, influidos por su mamá, que le piden que estén a su lado derecho y a su lado izquierdo, le dicen, ¿no sabéis lo que pedís? Pero entonces él después les da el ejemplo de la humildad. El que quiera ser el mayor, tiene, tiene que ser como el que más sirve. Y como Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces en Filipenses 1 del 10 al 11 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo pidió que los creyentes desarrollaran la capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Eso se llama discernimiento espiritual, entre lo bueno y lo malo, entre lo vital y lo superficial. ¿Ven ustedes? En eso sí debíamos de estar trabajando en nuestras vidas y no tener los ojos puestos en vanidades ilusorias o en deseos que solo nos alejan de la voluntad de Dios o nos distraen. Por eso tenemos que orar porque Dios nos dé discernimiento espiritual, que nos dé moralidad, que podamos poner en práctica nuestros valores y nuestra moralidad cristiana para ser un ejemplo al mundo. Recuerden en 1 de Pedro 2:23, que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Por eso es que Pablo también puso énfasis en nuestra necesidad de hacer crecer el discernimiento. Y el escritor de Hebreos, que para mí tiene el sello de Pablo, pero no es una carta anónima, 5, 13 y 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Estás participando de la leche? Entonces no vas a ser un obrero apto para cumplir la obra de Dios. Eres inexperto en la palabra de justicia.
Por eso la palabra de Dios debe saturar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Entonces, tenemos que recordar, si alguna vez hemos sentido que nuestra vida no avanza en forma espiritual, es porque no confiamos en Dios, porque cuando Dios inicia un proyecto, lo termina, como en el caso de los filipenses. Dios nos ayudará a crecer en la gracia hasta que terminemos su obra en nuestra vida. Mi Dios puede suplir a todos los que nos falte conforme a sus riquezas sin gloria. Entonces, esto nosotros lo sabremos el día que nos llame a su presencia. ¿De cuáles seremos? ¿De los que recibiremos galardones, recompensas, etcétera, coronas? O, como dice Primera de Juan, seremos de los que salgamos avergonzados. Porque aunque salmos, decidimos vivir para nosotros mismos. No nos, no tuvimos el carácter o la determinación de dar nuestra vida en el servicio de Dios. Pero recuerden que a los que somos salvos, para eso Dios nos dio su espíritu. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él promete, así como nos dio su espíritu y dijo, yo haré, yo haré, yo haré, también promete terminar la obra que ha comenzado en la vida de cada uno. Filipenses 1:6, que todos conocemos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener sintonía con Él. Por lo que, si tú te sientes incompleto, insatisfecho, inadecuado, afligido por tus propios defectos, debemos de recordar las promesas y las provisiones de Dios. ¿Qué pasó con Elías? Después de que tiene una gran victoria en los sacrificios y mata a los 50 profetas de Baal con Acab, le manda a decir Jezabel que así ella va a poner su vida como la de esos profetas que él mató, y él sale huyendo, despavorido. A veces nos sentimos agotados, es verdad, puede ser, pero ¿qué hizo Dios? Primero le dio una comida y se volvió a dormir. Y luego le volvió a dar una provisión y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, donde Dios se le reveló. ¿Y cuál fue una de las palabras de la revelación de Dios? Jehová, Jehová, misericordioso, clemente, etcétera. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante siempre acudir a Dios. A veces sí, es verdad, nos desgastan las pruebas. El hecho de la incertidumbre, porque siempre vamos a luchar con eso, y Dios me responderá aquí, Dios me sacará adelante de este problema, aún muchas veces. Son problemas que nosotros mismos generamos por falta de fe. Pero lo importante es confiar en su misericordia y cuando lo tomamos conciencia, volvernos a Él. Recuerden, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y lo que dice antes, ¿no? Jeremías 29:11. Porque yo tengo los pensamientos, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me buscaréis y vendréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aún esto en nuestros errores, aún en nuestros pecados, tenemos que buscarlo para que nos sane. Si no, no existiría primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
no estaría este pasaje en la Biblia. Y lo que sigue en el capítulo 2. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este se ha perfeccionado el amor de Dios. Entonces, vayamos a Dios. Ya Jesús pagó por todos nuestros pecados, no se nos olvide. Y a Dios nos ve justos ante Él a pesar de nuestros errores porque nos ve a través de la justicia de Cristo. Si nosotros aprendemos a vernos como Él nos ve, eso nos va a dar seguridad y va a quitar el desaliento en nuestras vidas y le va a dar un sentido a nuestro sufrimiento. Por eso reitero, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Claro que vamos a sufrir porque vamos a luchar contra el pecado. Vamos a luchar contra el sistema de pensamiento que quedó en nosotros de nuestro antiguo ser, lo que el Nuevo Testamento llama la carne. Pero nunca se nos olvide que Dios también nos dio la mente de Cristo. ¿Y qué representa la mente de Cristo? Juan 7:53. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino, según oigo, así juzgo, mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y luego concluye con el 54, porque yo y Dios somos uno. ¿Ven ustedes? Yo y el Padre somos uno. ¿Y acaso no en Juan 17 Jesús dijo, así como tú y yo somos uno, que quiero que ellos sean uno con nosotros? ¿Y acaso Dios no lo cumplió al darnos su Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad habita en nuestro corazón. Pidámosle fuerza a Dios para salir adelante, para combatir el desaliento y el sufrimiento y hallarle sentido a nuestra vida. Un día estaremos en la presencia del Señor y por siempre ya gozaremos de su amor. Ya no habrá tristeza, ni dolor, ni llanto, sino que estaremos recibiendo eternamente el amor de Dios. ¿Se imaginan? Piensen ustedes cuando estén sufriendo en las pruebas de esta vida, que esto es temporal y que si Dios lo permite, tiene un propósito. Pero también piensen que lo eterno, lo que es para siempre, es lo que viene adelante y donde ya no habrá dolor ni sufrimiento. ¿Cómo concluye el Salmo 23? Ciertamente el amor y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré perpetuamente. ¿Ven ustedes? El amor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, no veas las circunstancias, voltea a ver a Dios y todos estos pasajes que estamos aquí recordando, que rijan tu vida. Juan 8:37. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ya lo vimos, leímos hace rato, todo lo demás. Nada nos puede separar del amor. Por tanto, lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien y tiene como objetivo depurar y limpiar nuestras vidas de cosas vanas, de pensamientos equivocados, de autosuficiencia y nos lleva a la dependencia total de Dios. Si no, no serían pruebas. Si yo tengo un problema y tengo con qué solucionarlo a la mano, sin pensar en Dios lo hago. ¿A poco no es cierto? ¿Cuándo es cuando acudes a Dios? Cuando no puedes solucionarlo. Por eso a veces Dios nos tiene que llevar al extremo. ¿Pero para qué? Para que crezcamos en la fe, para que nos confirmemos en su amor.
Por lo que, para concluir, no permitamos que nuestra condición actual nos robe la alegría de conocer a Cristo o nos impida acercarnos más a Él. Nada nos puede separar del amor de Cristo, por tanto, es muy importante que en tu mente tengas esto presente y que a los que aman a Dios, en el mismo capítulo 8 de Romanos, todas las cosas les ayuden a bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de aquel que nos crió, el 29. Fíjense, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de aquel que nos crió. Un día cuando estemos en el cielo y veamos a Jesús, seremos semejantes a Él, inmortales. Esta vida es corta, no la desperdiciemos. Usémosla para servir a Dios. Desarrollemos la capacidad del servicio a los demás, la capacidad de negarnos a nosotros mismos. Y entonces le daremos la gloria a Dios, porque eso sí es para lo que un creyente tiene que vivir, para glorificar a Dios, quien lo merece todo. Él nos formó, Él nos salvó, Él puso las obras de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Por eso en Judas termina, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te agradecemos mucho por este estudio, por todos estos conceptos que analizamos hoy. Permite, Padre, que rijan en nuestra vida, sobre todo en los momentos críticos, en las pruebas que estamos viviendo. Sabemos que todos estamos siendo probados, quizá hoy más intensamente que nunca porque se acerca el fin de los tiempos y un día no muy lejano tú vas a desposar a tu iglesia como una virgen ataviada, limpia, resplandeciente, vestida con lino fino que representa las acciones justas de los santos. No permitas, Padre, que quitemos los ojos de esto y enséñanos a confiar siempre en ti. Lo más importante, Padre, es que terminemos la carrera victoriosos para gloria tuya. Muchos te rogamos por nuestra iglesia que la mantengas unida en amor, en fe, que no permitas que ningún acto carnal cause divisiones ni amargura, sino que todos anhelemos vivir en la sana doctrina bajo los principios bíblicos. Y eso sí te rogamos, Padre, que siempre seamos fieles a ti y a tu palabra, y que tú uses todo lo que vivamos para tu gloria. Te pedimos por los padecimientos de todos nosotros en la iglesia, los que tenemos de salud, de pruebas, que tú los alivies y que tú, Señor, nos mantengas siempre en la mente con la certeza de tu amor para que decidamos lo correcto. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús.